Bienvenidos nuevamente al estudio de las lecciones de la escuela sabática. En esta oportunidad quiero recordaros el título general del trimestre, de este trimestre, que es Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Es un título que nos toca, es un título que debemos prestarle atención y es de sumo interés para nosotros. Y en esta semana, apreciados amigos, tenemos que estudiar el gran plan cristocéntrico de Dios, el concepto que Dios tiene del plan de salvación y cómo presenta a Cristo, y la interpretación que tiene Pablo y cómo nos dejó esa joya a través de los Efesios. Me acompañan aquí en la mesa Carlos, me acompaña también Enrique, soy Gustavo Zapata, así que vamos a orar para que el Señor esté con nosotros y nos dirija, nos dé lucidez mental. Buen Dios, que moras en los cielos, te damos gracias por tener la oportunidad de estudiar tu palabra, de recordar, Señor, que tú tienes un plan para nosotros, un plan de salvación, un plan bueno y un plan para el ser humano. Que formemos parte de él y que tengamos, Señor, dediquemos nuestras vidas a darlo a conocer a otras personas también, Señor. Ese plan cristocéntrico que tú nos planteas y que creemos que es lo mejor para nosotros. Así que vamos a dar paso al estudio de esta lección, Señor, con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya dijimos, el título para esta semana fue el gran plan cristocéntrico de Dios. Esto nos indica, este título, Carlos, dos cosas. Primero, que Dios tiene un plan. Y segundo, que es cristocéntrico. ¿Qué les parece a ustedes ese título? ¿Dice algo? Y quisiera que alguno de ustedes abordara el versículo central. La verdad es que yo, con el estudio de esta lección, yo apuntaba, ¿no? Dios tiene un plan para recuperar el plan, porque el plan que tenía Dios era un plan perfecto para el ser humano. Y en esa perfección pues nos dio libertad para elegir seguir el plan o desviarnos de él, y bueno, pues tristemente decidimos en muchas ocasiones elegir el plan incorrecto. Pero Dios provee un plan para recuperar el plan, ¿no? El original, ¿no? Yo creo que de vuelta al origen, Efesios nos ayuda. Y Pablo lo hace. En el primer capítulo del libro de Efesios nos dice el énfasis. Y yo quisiera leerlo porque es importante verlo directamente en la Biblia. Sí. A ver, en el libro de Efesios, el capítulo 1, aunque la lectura interesante está del 1 al 14, yo quisiera que leyéramos el 13. 1, 13, que dice así. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, para volver al origen, la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Jesucristo, fuisteis llevados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que están los elementos básicos de volver al origen, al camino perdido. Quiero recordarles que, o por lo menos para el que no lo sepa, en los tiempos de Pablo había cierta o mucha reticencia para aceptar a Jesús de Nazaret como el Mesías. Y por supuesto, mucho menos para aceptarlo como Dios. Y Pablo y todos los apóstoles se empeñaron en predicar a Cristo, en mostrarle a los creyentes judíos de donde nació el cristianismo, que el cristianismo nació entre creyentes judíos, o sea, entre una población judía. Es que Cristo es el que une es correcto. El plan, ¿no? Y luego el cristianismo, o sea, el camino, al camino entran los nuevos israelitas, los israelitas espirituales. Los seguidores del mensaje de Cristo. Los seguidores del mensaje, sí, los nuevos gentiles, creyentes que no eran judíos, que eran extranjeros, o sea, los gentiles. Entonces, Pablo, interpretando de una manera magistral el plan cristocéntrico de Dios, se lo presentó a los efesios
¿Cómo se sentirían los efesios de maltratados con ese tremendo pastor que le llegó? ¿no? Que Sí, le sí, llegó. tremendo teólogo Pero es y importante hombre práctico. el título de esta lección, ¿no? El plan cristocéntrico, pero es que Cristo al final está en el principio, digamos, y cierra el círculo, ¿no? Cierra el círculo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? En el principio, antes de la creación, Él estaba ahí, ¿no? Él era el gran protagonista de este mundo, ¿no? Y entonces con su venida, con su primera venida, empezamos ya a cerrar el círculo que se cerrará definitivamente en su segunda venida. Pero el centro, digamos, de todo, el motor de todo, con él todo tiene sentido, es Cristo. Por eso el plan cristocéntrico de Dios es importantísimo para el ser humano, porque Él, Cristo, nos ha unido a judíos, gentiles, cristianos, todos tenemos que tener como vínculo de unión a Cristo, ¿no? Y Enrique, cualquier cosa adicional a eso está por fuera del verdadero camino a la salvación. Sí, porque, señor. a ver, por ejemplo, Pablo en el capítulo 1 también, en el verso 3, dice abiertamente: alabado sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. O sea, que Cristo es el regalo del Padre, es la bendición del Padre que ha manifestado el Padre a la tierra para poder tener un contacto con el cielo. No hay otro camino. Entre la buena noticia, bueno, el Evangelio en realidad no es solo una buena noticia. El Evangelio, la buena noticia del Evangelio es Cristo, pero adicional a esa gran buena noticia, hay otras buenas noticias que vienen implícitas dentro de la gran buena noticia. Y es el hecho de ser bendecidos, como acabó de leernos Carlos, de unidos, bendecidos, elegidos y unidos a través de Cristo Jesús. A través de Jesús. Es decir, el hecho de ser aceptados ante o para Dios, el hecho de que un gentil sea aceptado por Dios, el hecho de que una persona, ya ubicándonos en el contexto actual, sí. El hecho de que una persona sin Dios, sin ley, que ha vivido como ha querido equivocadamente, pero que ahora es aceptada en Cristo Jesús y que es inscrita en el libro de la vida, esa es una noticia enorme. Es que tenemos que dejar claro que todo ser humano tiene esa bendición, tiene esa posibilidad. Todos candidatos al reino de los cielos. Todos somos candidatos. Otra cosa es que nosotros somos libres y podemos tomar las decisiones que tomemos haciendo uso de nuestra libertad. Claro. Pero qué bendición para este mundo el que el Señor abra esas puertas de par en par para que todo aquel que toque la puerta pues sea recibido y sea bendecido por Dios, ¿no? Yo creo que eso es importante porque a veces cierto conocimiento de la palabra de Dios o el hecho de pertenecer a una determinada denominación, ideología, pues hay personas que lo interpretan como si estuvieras por encima del resto de las personas, ¿no? Ojo, el Señor quiere que Él quiere derramar su bendición sobre todos. Y manda a unos cuantos que verdaderamente han dado ese paso a que se lo digan al resto, no quieren dar ese paso, sea judíos, gentiles, lo que sea, ¿verdad? Comunicar el Evangelio. Y Gustavo, aquí en este mismo capítulo es que es impresionante cómo Pablo ayuda a entender que es decisión de Dios que todos seamos salvos. Es decir, como dice Enrique, todos candidatos al reino de los cielos, todos candidatos a ser salvos, pero la elección personal es lo que hace la diferencia. Por eso el mensaje cristocéntrico enamora al creyente o enamora al no creyente para que crea, pero por amor. Y lo repite, por ejemplo, en el versículo 4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Qué joya que nos dejó San Pablo a través de la carta que le envió a los Efesios. Y esa es la valía que tiene esta carta, es que Pablo ejerce un ministerio que le da esperanza y le da la certeza de la salvación en Cristo al creyente, a los Efesios, pero nos dejó ese legado a nosotros. Es curioso. Todo el que lea esto debe llenarse, y me incluye de a mí, esperanza, me lleno de esperanza, claro, me lleno de felicidad de saber que
En el plan que Dios diseñó, en el plan cristocéntrico, lo diseñó precisamente para que el centro de el protagonista de esa salvación sea Cristo, que me ampara a mí y que me hace ser un hijo de Dios, sea Jesucristo. Uh-huh. La escuela sabática hace referencia al pueblo de Éfeso como, bueno, a la iglesia de Éfeso, que decían que en algunos aspectos estaban esclavizados en el pecado, ¿verdad? Y cuando lees pues ese término de ser esclavos del pecado, te da la sensación como que es algo que verdaderamente les causaba sufrimiento, y la verdad es que la gente se sentía, y hoy en día podemos decir también que se siente cómoda en el pecado. Es una cosa curiosa, y por eso Pablo les llama a salir de esa esclavitud, ¿no? Yo esta semana estaba escuchando un vídeo en el que se comentaba, ¿no?, que el pecado es como una celda de la cárcel, excepto que es tan agradable, es tan cómoda y a veces tan divertida estar en ella, que no quieres salir de allí, ¿no? Esa es la gran paradoja, Enrique. Es una paradoja que el pecado hace esclavos, pero no unos esclavos muchas veces sufrientes, ¿no? A veces Satanás hace que la gente se encuentre cómoda para que no busque a Dios. Engañados. O sea, para que es no una busque a Dios, porque se encuentren una cómodos. esclavitud feliz. Claro, no tienes ningún compromiso, vives el día a día, ¿no? Ese carpe diem que se ha hecho tan famoso, ¿no? El vivir el momento, y ese vivir el momento muchas veces la gente lo interpreta como algo pues bueno, fuera de lugar, pero se sienten cómodos y no tienen ganas de comprometerse con nada, ¿no? Y Satanás y yo creo, Gustavo, de esa manera. Yo creo que, parafraseando un poco también lo que dice la Biblia, ni siquiera se sienten, nos sentimos, porque bueno, en alguna no realidad en tercera persona, le decimos a los hermanos a veces que no somos diferentes. Uh-huh. Es decir, ¿cuál es la diferencia con los que no están en el camino de Cristo con nosotros? Una sola, pero la realidad es que todos somos pecadores. Le digo yo, la gran diferencia es que somos pecadores arrepentidos, claro, y que buscamos el camino. Y mire que el apóstol lo dice de una manera magistral, dice en el capítulo 2, dice: y Él os escogió, os dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es decir, venimos de muerte a vida. Y luego nos dice: en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la apostasía o de la potestad del aire y del espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, del diablo, del enemigo. Y luego dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Claro, es que eso es muy importante lo que dices, Carlos, porque yo os quería hacer una pregunta, Gustavo, también. ¿Es que acaso hay gente que piensa que cuando viene a una iglesia se va a encontrar gente perfecta, o se va a encontrar gente que también, pues muchas veces está esclava del pecado, esclava de problemas? Porque tenemos esa tendencia. A veces es una idea que prevalece, como diciendo, es que voy a la iglesia y en la iglesia me tengo que encontrar a los santos. Hombre, vamos a entender que las personas que hemos tomado un compromiso por Dios y hemos tomado un compromiso por un estilo de vida, hombre, pues estamos en esa pelea. Es una tendencia equivocada. Pero formamos parte también del ejército de pecadores, y puntualmente somos esclavos a veces. Sí, estoy diciendo que es una tendencia equivocada toda vez que las personas creen que ubicándose, que iglesia es sinónimo de perfección y de salvación y de santos veces allí como esperando solamente el que se abra la puerta camino al cielo. Sí. Y claro, pero fíjense que Pablo, hablando de pecadores y de salvación, Pablo hace un contraste, y el contraste es que si la redención es costosa, el perdón es generoso. Es decir, que el costo de la salvación se equipara con la generosidad del perdón. Muy bien. ¿Qué el mensaje? Famoso texto donde abundó el pecado, abundó la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor va a poner todo por su parte para que las peores... Y como Enrique, el mismo Pablo, en un versículo cortitico del capítulo 2, dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos limpia y nos da la vida. Nos da la oportunidad de salir de esta situación. O sea que sí es bueno que nuestros oyentes y nuestros seguidores por las redes de internet sepan que, aunque esto es un problema global y es un problema que atañe a todo ser humano, Dios entrega una solución para el problema.
Y por eso estamos en el camino, porque hemos creído en la solución. Eso es, y estamos en el camino. Nosotros hacia no somos la solución. La solución es Cristo, ¿no? Jesús. Es lo que dice la escuela sabática, ¿no? La solución es cristocéntrica. Enfocándonos en el título de la lección de esta semana, que es el plan cristocéntrico de Dios. Uno tiene que analizar lo siguiente: donde hay un plan, tiene que ejecutarse en el tiempo. Y al ejecutarse en el tiempo ese plan de Dios, me deja a mí un mensaje: es que Dios ha pensado en mí. Yes. Dios ha pensado en mí, ha pensado en mi salvación. Y en el tiempo Dios me tiene en cuenta y tiene en cuenta mi salvación. Por eso el mensaje de Pablo es que, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es importante. Decir, sí. El plan de salvación que es cristocéntrico, fue diseñado por Dios, pero nos incluyó a toda la raza humana. Eso es. Y depende de nosotros tomar decisiones para el sí o para el no. Y ese plan, ¿no? Decía, es importante saber que ese plan tiene un nexo de unión, que es Cristo. El Señor quiere iglesias unidas, el Señor quiere gente unida, gente que trabaje por hacer el bien en este mundo, gente que se preocupe por los problemas de las personas, del prójimo, ¿no? Esto no es un problema de teología muchas veces. Se puede saber mucha teología, pero si verdaderamente, como dice 1 Corintios, no hay amor, no hay verdaderamente la esencia de lo que era Cristo, ya podemos saber toda la teología del mundo y el Señor lo que quiere es que nos unamos en esa situación, ¿no? de amor. Y Satanás, por otra parte, lo que quiere es todo lo contrario, es dividir, ¿no? Crear disensión, crear problemas dentro de las iglesias, como las creaba también en esta iglesia de Éfeso, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí está la batalla, la compleja batalla. Ahora quiero invitarles para que abordemos ya en estos minutos finales el concepto de herencia dentro de dentro del plan cristocéntrico de Dios. Y es que Jesucristo es herencia, pero también es herencia el cielo. Jesucristo es herencia, pero también es herencia la salvación. Carlos, abordando sobre el tema de la herencia en esta lección de esta semana, ¿cuál es el mensaje que crees que deberíamos dejar en la comunidad, en los que nos están viendo, los que nos escuchan? Yo creo que hay un mensaje profundamente claro en el libro de Efesios, y tiene que ver con que Pablo llama primero a el camino nuevamente, visionar a Cristo como la luz o la esencia o el punto donde debemos focalizar nuestra energía, y eso a través de la unidad, porque sí nos está llamando a la unidad de la iglesia, o sea, a estar unidos como seguidores de un mismo fin, de un mismo personaje, de una misma persona que es Cristo Jesús. Y abiertamente él lo dice, por ejemplo, en el capítulo 2, en el verso 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada incircuncisión hecha con mano de carne. Y luego empieza a hacer esta ilustración extraordinaria de la circuncisión espiritual, de cómo nosotros podemos estar unidos a través de ¿qué? De la pureza. Y seguir a Cristo es parecernos a Él, y no necesitamos ser judíos para ser judíos de sangre, para ser realmente hijos del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es un pueblo espiritual. Y Jesús abiertamente le dijo a los que estaban que vino, visitó su pueblo y su pueblo no le conoció. Así de que todo aquel que sigue a Cristo se hace un judío espiritual y heredero de la nueva patria celestial. Bueno, heredero también diríamos, sin duda alguna, de esa promesa, y herederos también de una labor. Porque nosotros al final, si tenemos... comprometidos. Eso es, nosotros tenemos un compromiso. Un compromiso. Si tú tomas una decisión ideológica, una decisión de estilo de vida, tú tienes un compromiso y tú eres heredero de esa labor, ¿no? Que Dios dice: transmitid a todo el mundo que aquí está la salvación, transmitid con vuestra manera de ser en la vida lo que yo era, ¿no? O sea, al final somos herederos de ese estilo de vida que vino Cristo a enseñar al ser humano, ¿no? Que no vino simplemente a hacer, como muchos dicen, ¿no? Pues milagros, no, Él vino a enseñar un estilo de vida,
a enseñar lo que es verdaderamente el carácter de Dios, cuál era el carácter de Dios, ¿no? Que en muchas ocasiones pues estaba distorsionado y sigue distorsionado, ¿no? Hay mucha gente que no interpreta bien el carácter de Dios, ¿no? Y el carácter de Dios es amor, es ayuda al prójimo, es solidaridad, es tantas cosas buenas que nosotros somos herederos de ese mensaje y tenemos que transmitírselo y hacérselo entender o por lo menos dárselo a conocer a otras personas. Muy bien, y Gustavo, yo creo que interesante que también le digamos a nuestros oyentes y las personas que nos siguen por internet que esto que estamos diciendo tiene una explicación bíblica muy sencilla, y es que la manera de seguir a Cristo es a través del sellamiento del Espíritu Santo, de cómo Dios dice que el Espíritu Santo va a hacer que los creyentes y seguidores de Cristo se parezcan a Cristo. Por eso en Antioquía, que fue el primer lugar donde le denominaron a estos seguidores de alguien cristianos, lo llamaron cristianos. Cristianos, porque se parecían mucho a Cristo. Sellados por el Espíritu Santo y sellados en esa conversión que nosotros tenemos que vivir, ¿no? Muchas veces cada día, ¿no? Pero sí hace referencia al sello y es verdad que se puede estudiar mucho acerca de este tema del sello del Espíritu Santo, ¿no? La verdad es que, bueno, esta escuela sabática nos ha dado pinceladas suficientes como para que podamos trabajar a lo largo de toda la semana este tema, también cuando lo compartamos con nuestros hermanos en la iglesia y que nuestros oyentes también puedan disfrutar de este tema intentando profundizar más, ¿no? La idea principal de este mensaje es que Cristo es el centro de todo, tiene que ser el centro de nuestra vida, es el centro de la salvación y como he dicho al principio, ¿no? Es un poco cerrar el círculo, ¿no? Él en el principio él era el protagonista y cuando Él venga va a volver a ser el protagonista y el Rey de Reyes, ¿no? Que estamos esperando para que este mundo que una vez tomó la decisión de coger otros caminos, pues se restaure, ¿no? Y que ese plan original vuelva a ponerse, a materializarse para que el ser humano pueda disfrutar de la presencia de Dios por la eternidad. Y desea que tú y yo seamos o lo tomemos como el protagonista de nuestras vidas, el centro de nuestras vidas. Una bendición especial para todos, que el Señor nos ayude a entender que cuando colocamos a Cristo como el centro, las cosas funcionan de otra manera y el ego, el ser humano queda a un lado y Dios es exaltado. Dios nos bendiga. Amén. Un saludo.